Hola, amadas, bienvenida a la lección 6. Hoy estamos en Daniel capítulo 7 y 8. Este jueves 16 de octubre tendremos nuestro seminario Tiempo a Solas con Dios. Será a las 7 p.m. hora de Miami. Tu líder te compartirá el enlace. Y para que vayan anotando, el próximo seminario será jueves 20 de noviembre compartiendo el Evangelio también a las 7 p.m. hora de Miami. Bueno, la semana pasada salimos a comer con mami y de camino vimos varios locales que ella y yo solíamos frecuentar, cadenas nacionales de tela, de hilos, de manualidades que han caído y han cerrado. Vimos otra tienda enorme donde antes comprábamos cosas para fiestas, para cumpleaños, también cayó y cerró. El lugar donde compré mi primera vajilla antes de casarme cayó y cerró. Negocios que parecían grandes imperios con gran alcance y ahora son edificios vacíos. Lo que parece sólido hoy eventualmente será reemplazado o desaparecerá. Y de cierta manera eso fue lo que vio Daniel en sus visiones. Grandes imperios, reyes poderosos con gran alcance y un dominio que parecía imparable. Pero Dios les revela lo que hay detrás de esos reinos, las bestias, la humanidad caída, reinos que ascienden llenos de arrogancia, pero eventualmente se desmoronan. Todos son reinos temporeros. Pero Daniel también vio algo que es más grande. Vio el Altísimo, el Anciano de días, que sigue sentado en su trono. Amén y aleluya. Su poder es ilimitado y le ha dado toda la autoridad al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. Y su reino prevalecerá porque es eterno. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. El reino de Dios prevalecerá sobre todo reino o gobierno terrenal, porque es eterno. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, el capítulo 7 de Daniel, reino eterno. Y la segunda división, el capítulo 8 de Daniel, reino caído. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 7 de Daniel y oremos. Padre, tú eres el Altísimo, el Eterno, el Todopoderoso, el que sigue sentado en su trono, excelso y sublime. Ante ti venimos, mis hermanas y yo, con un corazón lleno de gozo porque venimos delante de ti, Señor, y venimos clamando, Señor, por cada necesidad que hay en nuestro corazón que tú conoces. Señor, clamamos por las que están enfermas para que seas tú sanando cada célula en su cuerpo. Clamamos por las que están dolidas por la partida de un ser amado, que tú seas su consuelo divino. Las que están pasando procesos difíciles, Señor, que puedan ver tus brazos confortándolas y cargándolas a través del proceso difícil. Señor, solo tú eres digno de todo honor y toda alabanza y toda gloria. Tu pureza y tu sacrificio y tu amor incondicional no dejan de asombrarnos. Señor, para las que no te conocen o no te han recibido aún como su Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Trae verdad y convicción a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El libro de Daniel puede dividirse en dos partes. Los capítulos del 1 al 6, que ya hemos visto, siendo la primera parte, que son el relato histórico de la vida de Daniel y sus amigos desde que fueron llevados de Jerusalén al exilio y cómo sirvieron a los reyes paganos en excelencia, con integridad, con humildad, sin comprometer su fe, sin desviarse del Señor Todopoderoso.
cómo permanecieron fieles a Dios y firmes en su fe en medio de un mundo hostil, en medio de circunstancias difíciles, en medio de la oposición y aun cuando las circunstancias atentaban contra sus vidas. No hicieron pequeñas concesiones, sino que sus testimonios al mundo pagano fue que vivían de acuerdo a los principios que creían y profesaban. Y el capítulo 6 termina diciendo que Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa, que conquistaron a Babilonia. Así que estamos ahora viendo el segundo imperio, que si recuerdan lo vimos en el capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor y la enorme estatua hecha de diferentes metales. Nabucodonosor siendo la cabeza de oro puro y el pecho y los brazos de plata, que era un metal menor, representaba al imperio medo-persa. Y al final del capítulo 6, esa profecía de ese segundo imperio ya se cumplió. Los primeros 6 capítulos de Daniel, o la primera parte del libro, nos preparan para la segunda mitad del libro, que es lo que vamos a comenzar a ver desde hoy. La integridad de Daniel, su caminar con el Señor y su testimonio ya han sido establecidos, así como su autoridad para hablar como mensajero de Dios acerca del futuro, pues más de una vez vimos como Dios le habla y le revela misterios para llevar un mensaje a los reyes de Babilonia. Ahora la segunda parte, los capítulos del 7 al 12, nos presenta las visiones que Dios le dio a Daniel sobre hechos del futuro. Unos hechos futuros a Daniel y otros hechos futuros aún para nosotras. Y esta sección del libro es profética y se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Estas visiones ocurrieron durante lo que vivió Daniel en esos primeros 6 capítulos. Ahí estuvieron esas visiones, pero él nos las está contando ahora. Así que vamos a retroceder un poco en la línea del tiempo. La primera mitad del libro nos ayuda a entender la segunda mitad del libro y nos asegura que Dios siempre está en control y que su reino prevalecerá sobre todo reino o gobierno terrenal. El capítulo 7 nos regresa al primer año del reinado de Belsasar, que se acuerdan es el nieto de Nabucodonosor, que fue un rey regente bajo su padre Nabonides en el año 553 a.C. y que vimos que murió a final del capítulo 5. Daniel tuvo un sueño o una visión en el primer año del reinado de Belsasar, y en esa visión vio un mar agitado del que salieron 4 bestias muy diferentes. El versículo 4 nos dice que la primera bestia se parecía como a un león. No era un león, pero se parecía. El león, que es el rey de la selva, un depredador majestuoso y poderoso. Y cuando tiene alas, más majestuoso todavía. Y sabemos que esto representa a Babilonia, ya que las puertas principales de la ciudad estaban adornadas con imágenes de leones con alas. Y también va con, una vez más, la estatua del sueño de Nabucodonosor. La cabeza de oro es el primer imperio, ¿verdad? Es Babilonia. La segunda bestia, o el segundo imperio, se parecía como a un oso, con un costado más grande que el otro. Es un depredador feroz. El oso es más lento, no es majestuoso, pero sí muy peligroso, con gran fuerza para aplastar y un apetito feroz para conquistar, que describe al reino medo-persa, donde los medos eran menos y los persas eran mayor, por eso un costado más grande que el otro. Y ellos conquistaron a Babilonia. Y las 3 costillas en su boca representan las 3 grandes conquistas de este reino: Babilonia, Egipto y la ciudad de Lidia. La tercera bestia se parecía a un leopardo, que es un depredador sumamente veloz, que ataca y su presa ni lo ve venir.
Y este representa el imperio griego de Alejandro Magno, que fue veloz en conquistar el mundo. Tenía 28 años y en cuestión de 10 años conquistó toda Asia y la mayor parte de Europa. Sumamente veloz. Y él ve que esta bestia tenía también 4 alas y 4 cabezas. Alejandro Magno murió muy joven, sin tener hijos, y su reino se dividió entre sus 4 comandantes. Y eso en la estatua de Nabucodonosor de su sueño es el tronco y los muslos de la estatua, que eran de bronce. Amadas, solo Dios, quien es soberano sobre la historia, podía haber revelado una profecía tan específica y que se cumplió más de 100 años después de habérsela revelado a Daniel. Tremendo, ¿verdad? Daniel después vio una 4ª bestia, indescriptible. No la pudo ni siquiera comparar con algún animal. Era extremadamente horrible y extremadamente fuerte, y con 10 cuernos. Y los cuernos en la Biblia son siempre símbolos de poder. Y este 4º imperio, después del griego, fue el imperio romano, que fue más grande, más fuerte y duró casi 500 años. Estos 10 cuernos corresponden a los 10 dedos en la estatua del sueño de Nabucodonosor, que eran de hierro y barro. De repente vio surgir entre los 10 cuernos otro cuerno más pequeño que tumbó a 3 cuernos. Ese cuerno pequeño tenía ojos altivos, una boca jactanciosa, mentirosa y blasfema. Los eruditos piensan que en el futuro cercano de Daniel, esta profecía apuntaba a Antíoco Epífanes IV, que profanó el templo y quiso librar al mundo de todos los judíos en el año 167 a.C. Pero esta profecía también tendrá un cumplimiento en el futuro lejano a Daniel, aún en el futuro nuestro, porque apunta al anticristo del final de los tiempos. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que mientras Daniel miraba todo esto, estas bestias, con una cara de susto, perturbado, en ese mismo momento, el Señor le permite ver una escena celestial. Daniel ve unos tronos majestuosos y ve al anciano de días, el eterno, el altísimo, el gran yo soy, tomar asiento en su trono. Como diciendo, tranquilo, amado, yo estoy en control. Amado, que no se nos olvide eso. El Señor sigue sentado en su trono y sigue siendo Dios soberano en control, a pesar de todo lo que nuestros ojos ven. Y esta escena que Daniel ve nos acuerda cuando estudiamos Apocalipsis el año pasado, en el capítulo 4, donde Juan ve que se abre la puerta del cielo y ve al Señor sentado en su trono, en toda su majestad, con todos los colores, rodeado de los 24 ancianos y sus tronos, majestuoso esa visión. Millares y millares le servían, nos dice Daniel, y hay millones de personas paradas delante del trono del juez justo. Esto es el juicio final y se abren los libros. El libro de la vida, donde están escritos todos los nombres de los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal y tenemos una relación con Él. Y el otro libro, donde están los que no aparecen en el libro de la vida. Y ahí está escrito cada una de las acciones y cada uno de sus pecados, listos para el juicio. Este es el juicio de Dios sobre la humanidad caída que no se somete a Él. Mientras la humanidad libra una guerra contra sí mismo en medio de atrocidades horribles provocadas por la caída de Adán y Eva,
Dios sigue sentado en su trono, preparado para juzgar el pecado. Daniel ve que matan la cuarta bestia, el anticristo, y es echado al fuego ardiente. A las otras bestias se le quitó el poder y las dejaron vivir por un tiempo. El destino de la cuarta bestia, del anticristo, es el mismo destino de toda la humanidad pecadora. Todos nacemos con una naturaleza rebelde y pecaminosa que nos separa de Dios, que es santo, santo, santo. Y seremos juzgados por Dios a menos que reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador y con un corazón arrepentido recibamos por fe a Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador. La única respuesta, el único escape de la sentencia de muerte eterna del pecado es Cristo Jesús y solo Él. Nada más, nada menos. Solo Cristo Jesús. Amada, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si no estás segura, habla con tu líder y pídele el panfleto llamado ¿Estoy seguro? Ese te guía por las escrituras para que estés segura. Que no por tus obras, ni por tus méritos, ni por tu crianza, ni tu tradición. Solo por Cristo Jesús y lo que Él hizo y completó en la cruz por ti. En el versículo 13, Daniel ve a alguien con aspecto humano que viene en las nubes. Apocalipsis 19 nos dice que viene montado en un caballo blanco, que tiene en su muslo inscrito fiel y verdadero, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo se acerca al anciano de días, y el anciano de días le dio toda autoridad, todo poder y toda majestad. Vemos Dios Padre y Dios Hijo en perfecta unidad. Todos lo adoraron y su dominio es eterno. Daniel, a quien Dios le dio el don de interpretar sueños y visiones, se acercó a uno de los seres celestiales y le preguntó el significado de lo que estaba viendo. A pesar de todas las malas noticias de reinos conquistadores por venir, a Daniel se le dijo que no solo Dios sería victorioso, sino que el pueblo de Dios reinará con él. Aleluya. Amén. Entonces Daniel quiso saber más acerca de la cuarta bestia. Y hay varias interpretaciones sobre esta bestia. Las notas entran en bastantes detalles, así que por favor las exhorto a que lean las notas. Como muchas de las profecías bíblicas, esta tiene un cumplimiento, como ya dije, en el futuro cercano de Daniel, y un cumplimiento a un futuro para nosotras. Independientemente de las interpretaciones, de las diferentes interpretaciones, lo que sí sabemos es que esta cuarta bestia le hará guerra a los santos hasta que sea juzgado y destruido cuando el Hijo del Hombre regrese para recibir su reino. Eso habla de la segunda venida de Cristo y eso aún está por cumplirse. Esa guerra durará 3 años y medio, lo que se conoce como la tribulación. Pero Dios, que es soberano, le dará a los santos la majestad, el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Toda rodilla doblará. ¿Qué aprendemos en este capítulo, amada? Que el reino eterno de Dios prevalece sobre todos los reinos del mundo. Dios siempre ha gobernado sobre su creación. Daniel 7 nos recuerda que los gobiernos del mundo ascenderán y caerán de acuerdo al plan soberano de Dios. Él pone y Él quita. La maldad y la hostilidad contra Dios y su pueblo aumentará, habrá más sufrimiento, pero no perdurará. Conocemos el final de la historia. Cristo vence y su pueblo vence con él.
Él en su misericordia nos revela estas verdades y nos advierte para que estemos preparadas. Él es nuestra esperanza eterna. ¿Lo crees? ¿Vives así? Cuando ves el caos en el mundo, ¿te sientes ansiosa por los conflictos o descansas sabiendo que la victoria final le pertenece a Dios? Y si descansas en esa promesa, ¿de qué manera compartirás esa promesa con los demás? Ven al seminario en noviembre compartiendo el Evangelio. En la segunda división, ahora son 2 años más tarde, y Dios le da a Daniel otra visión muy similar a la visión anterior. Daniel ve un carnero, que es la oveja macho adulta, la que tiene los cuernos grandes, así como en espiral, pero ve que un cuerno es más largo que el otro. Y el versículo 20 nos dice que este carnero representa a los medo-persas. Este carnero hacía lo que le placía, atacando hacia el oeste, el norte, el sur, parecía intocable. Y de repente llega un macho cabrío o un cabrito con un solo cuerno entre los ojos. Y lo miró al carnero y cruzó el terreno tan veloz que parecía que ni tocaba el piso. Y ¡pum! Golpeó al carnero, le tumbó los cuernos y acabó con él. Otro reino poderoso cae y otro se levanta. Y aquí vemos cómo se ha levantado el imperio griego. Una vez más, como habíamos mencionado antes. Una de las batallas más grandes, si ustedes se acuerdan de cuando estudiaron esta historia del mundo, las batallas más grandes fueron peleadas entre los medo-persas y los griegos. El macho cabrío, este cabrito, creció en grandeza y poder, pero en el momento de su mayor grandeza, su cuerno se rompió y fue reemplazado por 4 cuernos que crecieron en dirección a los 4 puntos cardinales. Y según lo que conocemos de la historia, sabemos que al morir Alejandro Magno, sus 4 comandantes dividieron su imperio entre ellos 4, los 4 cuernos. Una vez más, la soberanía de Dios. De esos cuernos salió otro cuerno que empezó pequeño, pero creció en poder y devoró la hermosa tierra, o sea, Israel, la tierra prometida. Este enemigo de Dios profanó el templo, suspendió el sacrificio diario, suprimió la verdad y prosperó en todo lo que hacía. Y los santos se preguntaban, ¿hasta cuándo durará esto? Y la respuesta fue 2300 días con sus noches, o más de 6 años. Después de eso se purificará el templo. Y me imagino la cabeza de Daniel a punto de estallar. Señor, ¿qué significa todo esto? Y me imagino que tú te sentiste así al leer esto, porque yo también. Pero Daniel ni siquiera tuvo que hacer la pregunta. Ahí mismo escuchó una voz pedirle al ángel Gabriel que le diera el significado de la visión. Y Gabriel le aseguró que esta visión tenía que ver con el fin de los tiempos, con lo que ha de venir, al fin de la ira. Mientras Gabriel le hablaba, en medio de la visión o del sueño, Daniel se quedó dormido y se cayó al suelo. Gabriel lo despertó y lo levantó. Y le dice que le dará a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, en el momento señalado por Dios. El carnero representa a los medo-persas, que en ese momento estaban como a 10 años de conquistar a Babilonia. El macho cabrío era Grecia. La historia demostró que esto abarcó desde Alejandro Magno, después sus 4 comandantes, hasta Antíoco Epifanes IV. Este fue el que persiguió sin piedad a los judíos, devastó Jerusalén en el año 167 a.C., asesinó y esclavizó a miles y miles y miles de judíos antes de que su reinado llegara a su fin. Esa profecía
que se le dio a Daniel aquí también se cumplió. Hacia el final de los reinos, cuando lleguemos al colmo de nuestra maldad, surgirá un rey de rostro ardiente, de mirada altiva, será un maestro del engaño, tendrá mucho poder, pero no por sí mismo. Destrozará al pueblo de Dios, propagará mentiras y se creerá un ser superior. Y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y nos recuerda cómo la roca que sin intervención humana destrozó la estatua del sueño de Nabucodonosor, la piedra angular que rechazaron los edificadores. Cristo Jesús es esa piedra. Esta visión que se te ha dado a conocer, le dice el ángel a Daniel, es verdadera, pero guárdala porque falta mucho para su cumplimiento. Esta parte de la visión es futura aún para nosotros. Fue tanto y tanto lo que Daniel vio y escuchó que quedó exhausto. Y hasta se enfermó unos días, estuvo de cama unos días. Y luego se recuperó y regresó a su trabajo. ¿Qué aprendemos en este capítulo, amadas? Los creyentes podemos descansar en la promesa de la victoria segura de Dios. Aun cuando viene después de enfrentar persecución, opresión, sufrimiento, violencia. Juan 16:33, Jesús nos dice, estas cosas yo se las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, no quizás, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Daniel confió en la verdad perfecta de Dios, por muy difícil que fuera de aceptar. Y confió en su tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque Daniel confiaba en el poder, en la autoridad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Cuando tú escuchas el rugir de las bestias que están a tu alrededor, o ves el sufrimiento del pueblo de Dios y la verdad, y ves cómo la verdad es opacada, ¿dónde está tu confianza? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿El aquí y ahora? ¿En lo que ves? ¿O en lo eterno? ¿En lo que esperas? Dios en su misericordia nos ha revelado estas verdades. Nos reveló el final de la historia, no para crear temor, sino para advertirnos y prepararnos para lo que está por venir. Desde que Adán y Eva decidieron apartarse de Dios y seguir su propio deseo, toda la humanidad ha caído en las garras del pecado. El deseo de ser como Dios nos ha llevado siglo tras siglo en una búsqueda de poder que ha resultado en muerte y destrucción. Nuestro deseo por la soberanía, por el control, se enfrentará un día al justo juicio de Dios y traerá consigo la separación eterna de Él. Solo la fe en Cristo Jesús trae la victoria y la vida eterna a los que lo proclaman como Señor y Salvador. ¿Estás segura que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Sellada como ciudadana del reino eterno? Pídele a tu líder el panfleto llamado Estoy Segura. Daniel vivía en total dependencia de Dios y confiaba en que Dios prevalecería. ¿Cómo vives tú? ¿Como mujer independiente o como una mujer que vive en dependencia al anciano de días, al eterno? Las circunstancias de hoy, lo que estás viviendo, no son eternas. Pero el Dios eterno te ha prometido que no te deja ni te abandona. Él está contigo en medio de lo que vives. Al igual que Daniel,
Confiarás en Dios para que te guíe mientras vives en el exilio, en este mundo que no es tu hogar. Alcemos la mirada al anciano de días que sigue sentado en su trono. Oremos. Dios, Padre soberano y fiel, gracias por dejar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites venir en tu presencia. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Señor, permite que nuestra mirada siempre esté en tu trono de gracia. Que recordemos que tú siempre estás sentado en tu trono, soberano y sublime y en control de todo. Que nada se te escapa. Señor, crece nuestra fe y nuestra confianza en ti, sabiendo que tú reinas y tu reino es eterno. Padre, trae convicción a nuestro corazón. Trae salvación a la que necesita tu salvación. Trae arrepentimiento a las que ya somos salvas, pero necesitamos examinar nuestro corazón delante de ti. Señor, gracias y sabemos que lo mejor está por venir. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice, que tengan una hermosa semana.